Estamos en Editorial y Librería Herder para dar inicio a Desapariciones, el real presentificado, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Lo violento, más allá del contexto histórico en que sucede, es súbitamente no volver a ver y no volver a saber nada nunca más de una persona. No está muerta, no está viva, está desaparecida. Pero está. Los desaparecidos nunca mueren. Y las características de este estar remitirán a las variadas y vastísimas concepciones personales sobre la no muerte, la no muerte, escrito en una sola palabra, neologismo que escribo así para inscribir este estatuto tan particular de los desaparecidos. Estatuto que suscita una cierta incredulidad. Algún día aparecerá. Cito a continuación el testimonio de desaparecidos en la Argentina, un testimonio. Dice: uno sentía temor a la muerte, aunque no el temor de cualquier muerte, que la mayoría pudo haber enfrentado con dignidad, sino el de esa muerte particular que es morir sin desaparecer o desaparecer sin morir, una muerte en la cual la persona que moría no tenía parte en absoluto, como si muriera habiendo ya muerto o como si nunca se muriera en absoluto. Sacado de los archivos de la CONADEP. Se establece entonces una espera que, sumado a otros factores, consolidan una forma de estar, una forma de pensar, una forma de percibir, una forma de ser, y estructura cierta cosmovisión, se podría decir. No hago esto porque puede ser que. Hago esto porque tal vez. Y todas las sustituciones posibles anudadas a estos significantes: regrese, vuelva, aparezca, venga, esté, etc. Porque los desaparecidos se aparecen en toda una suerte de signos, de significantes, generando clavados en mundos místicos, mágicos y surrealistas. Es el real presentificado, dando signos de existencia. Las épocas de guerra son por excelencia épocas de desapariciones, todas ellas, incluidas las guerras cifradas, como lo que se vive hoy en día en México. Y digo cifradas porque se sabe y a la vez no se sabe nada. La información es confusa, incierta, y lo que se sabe hay que descifrarlo. Se sabe que hay una guerra, pero no se sabe quién desaparece, puntualmente hablando, y quién no, y de qué manera. El vacío, el silencio, las expectativas, la búsqueda favorecen, predisponen una lectura de estos signos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de una gran cantidad de desapariciones diarias, hubo alguien que empezó a percibir muy claramente que la lengua cambiaba, día a día, a su alrededor, y que nadie lo notaba. Esta persona se salvó de ser deportada a un campo de exterminio, pero perdió todos sus derechos como ciudadano, laborales, ingresos, actividades,
me refiero a Klemperer, y lo cito. Dice: el lenguaje no solo crea y piensa en mí, sino que guía a la vez mis emociones, dirige mi personalidad psíquica, tanto más cuanto mayores son la naturalidad y la inconsciencia con que me entrego a él. Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Fin de la cita. Si se fijaron, Klemperer utilizó la palabra inconsciencia y también usó en otros momentos la palabra inconsciente, así como subconsciente, indistintamente, generando con esto una gran confusión respecto al inconsciente y su relación con el lenguaje. El problema aquí empieza con el uso de la palabra inconsciencia, porque inconsciencia no es inconsciente. Decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no significa que el inconsciente sea un lenguaje. Pero, por su relato, el relato de Klemperer, indica que así es como él lo vivió. Inconsciencia es cuando se dice, por ejemplo, es un inconsciente, no sabe lo que hace, o qué inconsciencia, para referirse a un acto irracional. Al decirlo así, queda eliminado lo más importante de lo que es el inconsciente: su saber, un saber que habla, y del que menciona Lacan en su seminario: l'insu que c'est de l'invévu, c'est l'amour, 1976. Lo no sabido que sabe. Traduzco nada más la primera parte, lo que sigue es un neologismo, por lo tanto no traducible. Lo no sabido que sabe. Y es en este seminario en el que aclara que el inconsciente justamente no tiene nada que ver con inconsciencia. Equívoco que también se da en francés y que lo llevó a renombrar al inconsciente de otra manera. L'unbévu. Neologismo y transliteración del alemán unbewusst. Cito a Lacan: el inconsciente no tiene nada que ver con inconsciencia. Entonces, ¿por qué no traducirlo tranquilamente por l'unbévu? Fin de la cita. L'unbévu, que remite a todas las manifestaciones del inconsciente, lapsus, equívocos, sueños, actos fallidos, en el que hay algo en ellos en el que uno se reconoce. Y será ese reconocimiento, esa identificación, lo que tratará de escribir a través de la topología, en ese seminario en especial. Es decir, algo de uno tiene que ver con esas manifestaciones inconscientes. Una identificación. Volviendo al texto de Klemperer, empieza a notar que las palabras van cambiando. Primero percibió que surgieron nuevas palabras que antes no existían, como Sakt, ceremonia de Estado, o Strafexpedition, expedición de castigo,
que son expresiones para prácticas que se ejercían en el régimen nazi y que no existían anteriormente, palabras que poco a poco empezaron a ser comunes en la lengua cotidiana. Hubieron otras palabras conocidas que fueron tomando otra significación, como fanático, que pasó a ser un término peyorativo, raíz de fanum, santuario, templo, donde un fanático era una persona sumida en un arrobo religioso. Pasó a significar la exacerbación de conceptos tales como valiente, entregado, constante. Lo notorio es que desapareció por completo el matiz peyorativo que tenía y se usó la expresión juramento fanático o profesión fanática de fe, ser fanático en la victoria final. Donde antes se decía apasionado, pasó a decirse nuestras tropas que luchan fanáticamente en Normandía, como un ejemplo. Un año después de la caída del Tercer Reich, la palabra fanático desapareció en esa acepción. Cito a Klemperer. Dice, mientras fragmentos de la lengua del Tercer Reich se extienden por doquier en el lenguaje del presente, fanático ha desaparecido. De ello puede deducirse con absoluta certeza que durante esos 12 años el verdadero hecho se mantuvo presente pese a todo, en la conciencia o en el subconsciente del pueblo. El hecho concretamente de que una mentalidad próxima tanto a la enfermedad como al crimen fue considerada durante años como la virtud suprema. Hubieron otras palabras que se sustituyeron, sistema fue sustituido por organización, apareció la palabra orgánico, traducido al alemán con la palabra Wundschaft, propio del crecimiento, la verdad única y válida sustituida por la verdad orgánica. En fin, todo esto lo pueden ver en una anterior presentación llamada justamente la lengua del Tercer Reich. Si lo buscan, lo pueden encontrar ahí. Hubo un sinfín de palabras que hablaron ideología nazi. Se puede escuchar en las palabras la ideología implícita, promotora de una cosmovisión, en la lengua y a veces no tanto. Esto puede apreciarse muy bien en la dictadura militar en la Argentina en los años 70 para referirse a los desaparecidos, con la justificación de que eran subversivos. Decían, por ejemplo, los que se borraron. En un contexto, por ejemplo, decían los que se borraron, que vuelvan, que den la cara si es que sus conciencias se lo permiten. Lenguaje militar para referirse a los desaparecidos, aludiendo que estaban en otro país, en otro lugar, escondidos. Perejil, nombre para los desaparecidos torturados, al parecer una traducción del francés, persil, utilizado contra los agitadores que buscaban la independencia en Argelia. Chupado, participio del pasado de chupar, alguien a quien se ha chupado, es decir, a quien se ha hecho desaparecer. Paquete, jerga de los oficiales para las víctimas de secuestro. Limpieza, palabra clave del léxico oficial, suponía ante todo eliminar la historia reciente, limpiar. Es decir, la misma ideología militar propagada en la lengua los desapareció, incluyendo el lenguaje en su prohibición de nombrarlos. Las palabras van cambiando de sentido durante las diferentes épocas y en gobiernos totalitarios el factor propagandístico gubernamental está presente con mucha intensidad.
hay una intención expresa de infiltrar una ideología con la cual una gran mayoría comulgue. Las palabras van infiltrando un modo de pensar, un modo de sentir, de valorar o desvalorizar. Pero la pregunta es, ¿cómo se anuda esos significantes ideológicos, sociales, con una subjetividad? ¿Cómo se produce ese proceso de subjetivación? Y con subjetivación quiero decir cómo se anuda con un inconsciente. Es un límite frágil, pero importante, el borde entre una locura social, por decirlo así, y una individual, aunque estén en algún punto articuladas. Por ejemplo, ¿son las palabras montar, fanático, orgánico, significantes que interpelaron de la misma manera a todos los que vivieron en ese tiempo, a todos los que vivieron en esa sociedad? ¿A todos de la misma manera? ¿Dónde está localizado el inconsciente en esto? Si bien, como vimos, el significado de muchas palabras cambian por la influencia de la ideología y de la propaganda visual, musical, artística, no todas las personas son interpeladas por las palabras de la misma manera. Depende de la langue, escrita en una sola palabra, del que Lacan dirá lo siguiente. El punto está en que el inconsciente no está centrado en el significado de las palabras, sino en los significantes, anudados a la langue. Esto fue nombrado así por Lacan a partir del año 1972 de su enseñanza. Neologismo la langue, en el que la predominancia está dada en la sonoridad, en la musicalidad, en la entonación. El inconsciente la langue, al pertenecer al registro de el real, no tiene sentido, aunque pueda eventualmente generar efectos de sentido. Esos sonidos, esos fonemas, son los que interpelan de una manera singular y llevan a asociaciones particulares. No se trata de comprender al inconsciente. En Statsakt y en Strafexpedition están estos dos sonidos, sta, stra, que hacen un juego sonoro que no remite a nada, es decir, no hace sentido. Sin embargo, son ese tipo de sonidos que por su juego sonoro podrían rápidamente interpelar a un sujeto y remitirlo a una imagen, tal vez a algo que le hace sentido. Así funciona el inconsciente, con efectos sonoros que interpelan, aunque estén insertos en palabras con significados. Hay una confusión en Klemperer entre el registro consciente, preconsciente si quieren, y el inconsciente. No hay forma de poder prever el efecto de interpelación de las palabras o de calcularlo anticipadamente. El inconsciente no es manipulable. No todos los significantes sociales, aún manipulados por una ideología dominante, interpelan a las personas de la misma manera. De lo contrario, estaríamos ante la evidencia de un inconsciente colectivo. La experiencia clínica muestra otra cosa. El inconsciente no opera por insistencia o por repetición propagandística. Por supuesto que eso tiene efecto y la mayoría de las veces traumático. Otras veces no, es algo temporal. Como
lo vemos con la palabra fanático, que desapareció cuando la repetición y la presión gubernamental desapareció. La transmisión inconsciente de valores, de ideales, se da de una manera imprevista, con efectos totalmente distintos a lo que se espera. Basta para esto con ver la vasta gama en la sintomatología, con efectos a largo plazo para algunos interpelados de manera singular, por estar anudados a su subjetividad, es decir, a la langue. La fabricación de la lengua en la propagación de una ideología, de valores, de una cosmología, es de otro orden, más bien consciente, preconsciente. Porque el inconsciente no opera de manera uniformada. Entonces, en situaciones de guerra, de persecución, las desapariciones provocan un estado de alerta sin precedentes, una locura, una paranoia, donde todo es cierto, por supuesto. Si bien es cierto que la mayoría de las veces no estamos advertidos de la manera como una determinada ideología nos gobierna, esta no es la manera como opera el inconsciente, por la sencilla razón, como decía antes, que si fuera así, funcionaríamos a base de un inconsciente colectivo, como el inconsciente de Jung. Y estamos bastante lejos de eso. Los análisis de discurso hacen justamente eso, analizan la ideología inserta en un discurso. Por ejemplo, los análisis de discurso de Perón en la Argentina, por el impacto masivo que solía convocar, o los análisis de discurso de Trump, etc. El principal exponente de esta teoría fue Pécheux, lector de Lacan, pero no psicoanalista. Klemperer, por su situación muy particular, pudo advertir la infiltración de los valores de la ideología del régimen nazi en la lengua. Su testimonio puso a la luz pública el poder de las palabras. Percibir la manera como su entorno se iba alienando a la ideología nazi sin saber que lo hacían, no fue poca cosa. Convertidos momentáneamente en nazis por presión, por miedo, por repetición ad nauseam de ciertos valores puestos en palabras. En medio de desapariciones en la Segunda Guerra Mundial, empezar a escuchar cómo la lengua iba poco a poco transformándose y transformando a las personas en el pensamiento, en la percepción, fue probablemente una experiencia sin igual. Y por supuesto que quedan en la lengua alemana palabras alemanas con significado nazi. Pero ¿a todos nos interpelan de la misma manera? En psicoanálisis importan los significantes, no los significados. La ideología no es el inconsciente como lo entendía y lo promulgó Althusser, que en algún momento dijo que el inconsciente funcionaba a base de ideología, en el sentido como se diría que un motor funciona con gasolina. Este es un tema aparte que tal vez en otro momento desarrollaré. Por ahora lo dejo así. Al inconsciente se lo localiza en su singularidad, en la tan variada sintomatología inserta en cualquier ideología de cualquier parte del mundo que nos toque vivir. El error de Klemperer tal vez fue considerarlo inconsciente y no como parte de una sugestión. Klemperer usa la palabra inconsciente para referirse principalmente al efecto del significado de las palabras.
No hay un inconsciente que pueda ser manipulado por un régimen ideológico. El inconsciente no es sobornable para tranquilidad nuestra.